Bueno, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar esta nueva clase eh, de la materia Fisiología del Trabajo Físico número 2 para la licenciatura en Educación Física de la UNSAM. Cambiamos de tema, ¿sí? Dejamos ya un poco el tema de hormonas, de mioquina, de adipoquina y de toda esa cuestión de comunicación celular y nos vamos a otro temita lindo que es el tema de cardiovascular, ¿eh? Influencia del aparato cardiovascular en el ejercicio físico, ¿sí? Nuevo tema, nos va a llevar un par de días, como vieron ahí en el cronograma, nos lleva bastante tiempo. Pero bueno, también en realidad nos lleva mucho tiempo porque está muy relacionado con respiratorio. Entonces, hay cosas de respiratorio que la vamos a dar más rápido porque la vamos a dar en cardiovascular, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con cardiovascular. Primero, componentes. ¿Cuáles son los componentes básicos con los que cuenta el aparato cardiovascular? Bueno, son los tres que les puse acá, ¿sí? El corazón, que acá lo vemos, ¿no? El corazón como bomba principal de eyección de sangre, de propulsión de la sangre eh, en una sola dirección, ¿no? Los vasos sanguíneos, que son los canales, digamos, de distribución, tanto sea de distribución como de recolección de sangre, y que van hacia el corazón y desde el corazón, y los vasos linfáticos, que muchas veces no están tenidos en cuenta, pero que son importantes para la salud, eh, y facilitan la recolección sí, digamos así, la recolección de líquidos y exceso de proteínas, exceso de nutrientes que anden dando vuelta por el líquido intersticial en exceso y se han devuelto nuevamente a la circulación sanguínea, ¿sí? Aparte de que tiene una importante función dentro del sistema inmunológico, sobre todo en base a determinados órganos que forman parte del sistema linfático, que son los ganglios linfáticos, ¿sí? Y sus células, obviamente, que son los linfocitos principalmente, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a dedicar principalmente al corazón. Vamos a hablar básicamente del corazón. La semana que viene vamos a hablar sobre la fisiología del corazón en base al ejercicio. Y después la otra vamos a empezar a hablar de los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Así que bueno, acá tenemos a nuestro amigo el corazón. Como saben, es un órgano, ¿no? Es un órgano muscular, está formado principalmente por tejido muscular y tejido conectivo, ¿sí? Los dos, como cualquier músculo. Es un órgano que obviamente es el principal del aparato cardiocirculatorio y propulsa la sangre en el interior del organismo a través de, como dijimos antes, los vasos sanguíneos, principalmente de las arterias para propulsar la sangre y llevar la sangre a todos lados. Las venas, el sistema de venas, el sistema de recolección de sangre, ¿sí? Está compuesto, como le dije recién, en esencia por tejido muscular. El tejido muscular específico del músculo cardíaco se llama miocardio, ocupa la capa media, después lo vamos a ver, y en menor proporción, pero muy importante, como cualquier músculo, por tejido conectivo y fibroso, ¿sí? Que ese tejido conectivo y tejido fibroso forma parte también de lo que sería el tejido de soporte para darle la forma y la estructura al corazón y su función, y la existencia de las válvulas, ¿sí? Todos ustedes habrán cursado oficio, así que algo de corazón deben saber, y saben que el corazón tiene válvulas que les permite pasar la sangre en un sentido unidireccional. ¿Bien? Bueno. Oh, perdón, se me fue, ahí está. El corazón, acá, tiene una forma de cono invertido, ¿sí? Estamos de cono invertido, donde tiene la base mirando hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás, ¿no? Esa es la dirección del corazón. Y el vértice, ¿no? Exactamente en la otra punta, o sea, es un triángulo invertido, ¿no? Tiene cuatro caras, la cara anterior, que está hacia el esternón, la cara posterior inferior, digamos, que es la que está apoyada sobre el diafragma, y las caras laterales, que son las que dan a los pulmones, ¿sí? A ambos pulmones. ¿Estamos? Así que bueno, el corazón no está en el centro del cuerpo, está en lo que se conoce como mediastino, el mediastino inferior, el mediastino superior, el mediastino inferior. A veces también se le dice medio, pero es un mediastino inferior. Está ubicado, como le dije recién, apoyado sobre la cara inferior, está apoyado sobre el diafragma. Por lo tanto, el movimiento del diafragma va a terminar generando alguna modificación en la activación del corazón. Está unido también al esternón en forma indirecta y está unido también a los pulmones en los laterales. Y en la parte de atrás está relacionado con el esófago, parte del aparato digestivo, y también está relacionado con su propia arteria, que sería la aorta, ¿no? Entonces, está obviamente ahí cerca de la columna torácica, ¿sí? Vamos. Está recubierto
a su vez, por una membrana fibroserosa, es una membrana doble, una parte fibrosa y una parte serosa, que lo envuelve. Lo envuelve y lo mantiene fijo. O sea, le da movilidad porque el corazón cuando se contrae, como que rota sobre sí mismo, como que se retuerce sobre sí mismo, Estamos por la propia embriología que tiene la formación del corazón, en donde empieza a formarse como si fuese un tubo, y después de ese mismo tubo se retuerce, ¿no? Y termina formando las cavidades que conocemos nosotros, ya en el sujeto ya nacido. Entonces tiene la capacidad de que cuando se contrae, como que se retuerce uno sobre el otro, ¿no? Se genera ese movimiento. Bueno, para ese movimiento está estabilizado por parte de esta membrana fibroserosa que se llama pericardio. ¿Sí? Entonces tenemos un pericardio que lo envuelve. Ese pericardio, como les dije recién, tiene dos capas, una capa serosa y una capa fibrosa, que a su vez está unido por ligamentos, tanto al esternón como a las pleuras, como al diafragma. ¿Sí? O sea que está bien estabilizado, aunque tiene ese movimiento propio del corazón. ¿Vamos? Muy bien, algunos datos del corazón. ¿Sí? El peso. ¿Cuánto pesa el corazón? ¿No? ¿Vamos? Bueno, el peso va a variar según la edad del sujeto. Obviamente, cuando somos más chicos tenemos el corazón más chiquito. El corazón es proporcional a la masa corporal del sujeto. Al sexo, las mujeres tienen un corazón más pequeño que el varón, el tamaño corporal, obviamente, y que el propio peso de la persona. ¿Sí? Esto está muy relacionado con, el propio peso estaría relacionado con la exigencia física que tiene el sujeto para desplazar esa masa corporal. ¿Sí? Fíjense, más o menos, en promedio, ¿no? Para varones, 250 a 350 gramos, en mujeres, 200 a 300 gramos. Más o menos, también depende mucho, como les decía antes, del tamaño corporal y del peso corporal. ¿Sí? 25 gramos cuando nacemos, y de 100 a 125 gramos, más o menos a los 10 años. Entonces, progresivamente, a medida que va creciendo la masa corporal del sujeto, también va creciendo el peso, digamos, propio del mismo corazón, que en definitiva es un músculo que va creciendo y desarrollándose. ¿Sí? Obviamente, como ustedes saben, en el deportista el corazón está hipertrofiado, como cualquier músculo que se lo trabaja. ¿Sí? Entonces, ese corazón presenta una hipertrofia sana, una hipertrofia propia del deportista, que se conoce como corazón de atleta, en donde aumenta de tamaño, principalmente en base a sus cavidades y también en base al grosor de su miocardio, ¿sí? Sobre todo cuando trabaja contra resistencias más altas. ¿Estamos? El corazón es uno de los primeros órganos en formarse, ¿sí? Desde el punto de vista embrionario, y empieza a latir a partir de la sexta semana de embarazo. Ahora hay unas discusiones que quizás empieza a latir antes, pero bueno, podemos decir que a partir de la sexta semana de embarazo ya el corazón empieza a latir, y como les decía, el corazón al principio es un tubo con cavidades, y después ese tubo con cavidades se va retorciendo y se van empezando a generar los tabiques interventriculares, interauriculares. ¿Sí? De hecho, las aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, mientras no nacemos, están unidas, o sea, hay un agujero, ¿sí? Hay un foramen oval, que después, por medio del proceso de la ventilación y las primeras respiraciones, se va tapando, se tapa del lado izquierdo. Entonces, una vez que ya está tapado, como que empiezan a trabajar en forma autónoma cada uno. ¿Sí? O sea, es independiente la sangre que va de un lado con la sangre que va del lado opuesto, ¿sí? La sangre izquierda con la sangre derecha. Hasta eso pasa a partir de que nacemos y que podemos empezar a utilizar nuestros pulmones como elemento de ventilación y a su vez oxigenación de la sangre. ¿Sí? Mientras tanto, mientras estamos en el útero de nuestras madres, no usamos el sistema ventilatorio, entonces dependemos de la circulación básicamente intracorpórea, digamos, o sea, la circulación, no me sale la palabra, fetal, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, la misma sangre que nosotros ventilamos es la sangre propia de la madre que le va pasando entre aurícula y aurícula. ¿Sí? Lo que pasa es que, como les digo, cuando nacemos empezamos a utilizar nuestro aparato respiratorio y ahí se empiezan a comportar correctamente cada una de las partes del corazón, del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y fíjense algunos números. Esto es en líneas generales y sacando cuentas fáciles. A un ritmo normal, regular, de 80 latidos por minuto,
el corazón va a latir en una hora 4.800 veces. En un día, 115.200 veces. En un mes, 806.400 veces. Y en un año, 42.048.000 veces. Eso es muy teórico porque depende de un montón de variables, ¿sí? Obviamente, si estás haciendo ejercicio, late más, si estás nervioso, late más, si depende del tipo de emoción que tenga, va a latir más, ¿sí? O sea que hay muchas variables, pero de mínimo, de base, tenemos cómo está laburando este muchacho desde la 6ª semana de embarazo, ¿sí? Y salvo que te tengan que hacer una operación de corazón y te tengan que detener el corazón y tener una circulación extracorpórea, va a seguir latiendo hasta el último momento. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, hay que cuidarlo. Es uno solo y es difícil conseguir otro. Bueno, ¿cuál es el objetivo básico que tiene el sistema cardiocirculatorio, en este caso el corazón? Propulsar la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos el típico diagramita de la circulación, ¿sí? La circulación de distintas tipos de sangre, digamos, sangre venosa y sangre arterial. La sangre arterial siempre se la observa de color rojo y la sangre venosa de color azul, pero acuérdense que no tenemos sangre azul, los príncipes tampoco tienen sangre azul, todo es sangre de color rojo, ¿no? Bien, entonces tenemos sangre que va hacia los pulmones, sangre para oxigenarse, y esa sangre para oxigenarse pues tiene que volver y de ahí tiene que ir a todos los tejidos, ¿sí? Entonces la función prioritaria que tiene el aparato circulatorio es transportar sustancias, ¿sí? Que pueden ser nutrientes o pueden ser gases, pero también podemos tener hormonas, podemos tener glóbulos blancos, podemos tener plaquetas, ¿sí? Ya tenemos distintas sustancias que viajan en la sangre, que después vamos a ver el día que veamos sangre, pero una de las funciones principales que tiene la sangre es el transporte, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos una vellosidad intestinal, acá está incorporándose los nutrientes pasan al tejido sanguíneo, ese tejido sanguíneo es propulsado por el aparato cardiovascular, llegan hasta las células, en las células se utiliza como fuente energética o se utiliza como material para la construcción de tejido, o para la construcción de proteína, etcétera, o material que se necesite para las funciones celulares, y después todo lo que sea sustancia de desecho sale de nuevo a la sangre y es enviado, en este caso, por ejemplo, al riñón para su excreción. ¿Sí? Lo mismo pasa con el aparato respiratorio. Bueno, nosotros incorporamos aire, ventilamos nuestros pulmones, eso ingresa aire, que ese aire tiene una proporción, un 20%, 21% de oxígeno. Ese oxígeno pasa por proceso de hematosis, pasa al flujo sanguíneo y en definitiva termina llegando a las células. Entonces se utiliza ese oxígeno en las mitocondrias y genera en definitiva producción de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono sale de las células y termina yendo nuevamente, en este caso, a los alvéolos para ser eliminado y que no quede almacenado dentro del cuerpo porque es tóxico. ¿Sí? Entonces la función prioritaria que tiene el aparato cardiocirculatorio es llevar nutrientes y llevar gases. ¿Sí? Aparte de que, como dijimos antes, también lleva hormonas, lleva plaquetas, me olvidé la palabra, también lleva plaquetas, vamos. Bien. ¿Qué característica tiene el músculo cardíaco? Bueno, el músculo cardíaco no es igual que el músculo esquelético que vimos el cuatrimestre pasado. ¿Sí? En este caso, el músculo cardíaco, el miocardio, también es estriado, o sea, tiene estrías, pero tiene algunas características que lo hacen propio. ¿Sí? Por ejemplo, primero es involuntario. ¿Sí? Primera diferencia que hay entre el estriado cardíaco y el estriado esquelético. Es involuntario. Ustedes saben que el estriado esquelético es un músculo voluntario. Tiene automatismo, o sea, puede generar sus propios impulsos nerviosos. ¿Sí? En realidad no es un impulso nervioso lo que genera, sino que es una despolarización. ¿No? Y funciona como un sinsitio, o sea, funciona en conjunto. Ustedes saben que los músculos esqueléticos no suelen trabajar en conjunto, ¿sí? O sea, no es que se contrae una unidad motor y se contraen todas las unidades motoras que forman parte de un músculo. Acá sí, acá se produce la despolarización de una célula y esa despolarización es atravesada por las otras células con las cuales están unidas y termina generando la contracción conjunta. ¿Para qué? Para propiciar el empuje en una dirección de esa sangre. ¿Sí?
Bien, eso significa que funciona como un sincitio, que puede ser un sincitio auricular o un sincitio ventricular. ¿Estamos? Posee células musculares especializadas y células de trabajo, o sea que tenemos dos tipos de células, ¿sí? Así como tenemos fibras lenta y fibras rápidas en el resto de los músculos, en el músculo cardíaco tendríamos células especializadas en la generación y propagación de la despolarización y células de trabajo, que son las propias que se contraen y se relajan. ¿Estamos? Muy bien. A su vez, esas células, principalmente de las células cardíacas, se llaman cardiomiocitos, tienen poco retículo sarcoplasmático. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el retículo sarcoplasmático era fundamental para la reserva de calcio? Y el calcio es muy importante para la contracción muscular, tanto sea del esquelético como del cardíaco. De hecho, parte de la fuerza del músculo cardíaco depende de la concentración de calcio que tenga. ¿Sí? Entonces, como no tenés un retículo sarcoplasmático muy desarrollado, dependés del calcio extracelular. ¿Sí? Entonces vos necesitas tener calcio que ingrese a la célula desde afuera para permitir el proceso de contracción. ¿Sí? Y eso lo que genera es una contracción diferente a la que se genera en el músculo esquelético. En el músculo esquelético ustedes saben que cuando hay una despolarización del músculo de la célula muscular se produce una espiga de contracción y la relajación. Y después, si había una buena frecuencia de impulsos, cuando está el periodo refractario relativo, podía haber un nuevo impulso para generar una nueva despolarización. Si se acuerdan que habíamos visto, y iba subiendo la cantidad de calcio, ¿no? Bueno, esto sería, acá tenemos dos tipos de despolarización. ¿Sí? Una que sería una respuesta rápida, que es esta que está acá, y una que sería una respuesta lenta. ¿Sí? ¿Estamos? La respuesta rápida está más en las células de trabajo. ¿Sí? Las células, ¿se acuerdan que había dos tipos de células? Bueno, en la célula de trabajo se ve una respuesta más rápida, que es como esta que está acá, ¿sí? De este color, que sube, es una espiga, después tiene una meseta y después vuelve a bajar. Y en las células del nódulo sinusal, en las células especializadas, en muchas se presenta este tipo de respuesta, esta espiga de respuesta, ven que es mucho más lenta. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, ¿qué sucede acá? Bueno, pasa lo mismo de siempre. Tenés un cambio, el potencial de membrana, acuérdense, va a depender de la permeabilidad de los iones, o sea, que ingrese o que egrese un determinado ion. Tenemos calcio y sodio afuera, potasio adentro. Eso es igual que en el resto. Entonces, ¿qué pasa? La célula está en reposo, se produce la despolarización, a expensas de que entre, primero, gran cantidad de sodio. Entonces el sodio entra a la célula. Esto empieza a subir, 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 se hace positiva, y empieza progresivamente a salir un poquito de potasio, sigue, empieza a entrar un poquito de sodio, pero apenitas, ¿vamos? Y después fíjense que acá se forma como una meseta, ¿no? Ven que acá hay como una meseta, no es que cae como caía la célula muscular. ¿Sí? Esta sube, llega a un pico, y después empieza a bajar apenitas, pero después se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Eso es porque está ingresando calcio. Se abren, digamos, las proteínas encargadas de permitir el ingreso de calcio. Entonces, esta meseta en la despolarización del cardiomiocito está dado por el ingreso de calcio. Y después se produce la salida, digamos, de potasio, ¿no? Entonces esto vuelve a bajar hasta que se vuelve a producir la bomba de sodio y potasio, donde arranca todo de nuevo, y se vuelve a reconfigurar todo nuevamente. ¿Sí? Algo parecido sucede acá, en las que son de respuesta lenta. ¿Sí? Tenemos un aumento de sodio, ingreso del sodio, pum, entra el calcio, y después sale el potasio. ¿Sí? Entonces tenemos sodio, calcio y potasio, siempre en ese orden, sodio, calcio y potasio. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Y genera una respuesta más lenta. ¿Estamos? Y a su vez, a ver, esperen que tenemos, acá está. Y a su vez, a lo largo del corazón, como les dije, no tenemos todos los mismos tipos de respuestas. Hay células de trabajo y células de conducción. Entonces, fíjense, en las aurículas y en los ventrículos, lo que tenemos es una respuesta rápida. Ven que sube de golpe, ¿no? Y después empieza a bajar, pero sube de golpe. Y acá también, en la aurícula, ven que sube de golpe y baja.
¿sí? ¿Estamos? En cambio, en las otras, fíjense en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, en la fibra de Purkinje, bueno, la fibra de Purkinje también tiene un poquito de golpe, ¿sí? Pero fíjense en los otros nódulos, tanto sea en el nódulo auriculoventricular como en el nódulo sinusal, es como que va más lento subiendo, no tiene acá, ven, acá no hay una meseta, acá tampoco se observa la meseta, ¿sí? ¿Estamos? O sea que depende el tipo de célula de la que estamos hablando, es el tipo de despolarización que va a tener. Bueno, y acá no es como en la célula muscular, ¿sí? Que cada fibra muscular era una célula. Acá cada fibra muscular está formada por la unión de varias células, ¿sí? Entonces, varias células terminan fusionándose, formando una fibra, ¿sí? ¿Estamos? Bien, que es otra diferencia que tiene con el músculo estriado esquelético. Tiene sarcómeros, ¿no? O sea que es bastante parecido, por eso es estriado. Tiene las mismas proteínas contráctiles. Tiene la titina, que la titina, igual que en el esquelético, le ofrece cierta elasticidad. Acuérdense que la titina es una proteína intrasarcomérica que fija la miosina a la banda Z, y tiene una parte rígida y una parte elástica, vamos, y eso es lo que le da elasticidad, es lo que le permite la elasticidad al músculo, tanto sea estriado cardíaco como estriado esquelético, ¿sí? Y en este caso lo que hace es que a partir de llenarse más, se va cada vez estirando más, y por lo tanto esa capacidad elástica le devuelve más fuerza, ¿sí? Funciona como un fuelle. O sea que las moléculas de titina, en parte está relacionado con la fuerza de contracción del músculo, ¿sí? O sea que no solamente con la presencia de calcio, sino con que la estructura propia del corazón esté sana, ¿sí? Es otro factor que depende de la fuerza del corazón. Los miocitos, o sea, los cardiomiocitos, ¿no? Auriculares, son levemente diferentes a los ventriculares, ¿sí? Las paredes ventriculares son más gruesas, las paredes auriculares son más finitas, ¿no? Las aurículas, si bien tienen una sístole, un grado de contracción, ese grado de contracción se produce en la parte final, cuando ya pasó gran parte de la sangre hacia el ventrículo, o sea que sería como el llenado rápido, se llama así, llenado rápido de los ventrículos, ¿sí? Cuando se produce una contracción. En cambio, los ventrículos requieren más fuerza, sobre todo el lado izquierdo, ¿sí? De hecho, si se observa un corazón, las paredes musculares del lado izquierdo son mucho más gruesas que las paredes musculares del lado derecho. Básicamente porque el lado derecho tiene que llevar sangre ahí cerquita, que serían los pulmones, que no tiene una presión muy elevada, salvo que tenga una patología respiratoria, pero si no, por lo general no tiene una presión elevada, entonces no necesitan tener mucha fuerza. En cambio, la presión que ofrece la resistencia vascular periférica puede ser mayor, y eso hace que ese ventrículo, esa pared ventricular sea más gruesa que del lado derecho. Se encuentran unidos en sus extremos por discos intercalares, y esto también es diferente con relación a las fibras musculares, favoreciendo el trabajo conjunto auricular y ventricular. ¿Sí? ¿Estamos? En realidad todas las aurículas están, el cardiomiocito de la aurícula está unido con otro de la aurícula, y el del ventrículo con otro del ventrículo. ¿Sí? Y esto lo podemos ver también acá, ¿eh? Acá lo tiene. Entonces acá tengo, esta es una célula, estas son otras células, esta es otra célula, y ven que está unido acá en los extremos. ¿Cómo ven esto que está acá negrito? Eso es lo que es la unión de la membrana, digamos, por medio de uniones de abertura, ¿sí? O nexo, que lo que le permite es pasar de un lado al otro el impulso. El impulso que se generó le permite pasar de un lado al otro, ¿sí? Antes no, en el músculo esquelético, ¿cómo es? Vos tenés una neurona que tiene que inervar a esta, y una neurona que tiene que inervar a esta. Ahora no, se despolariza esta, y la despolarización de esta se transmite a lo largo de todo el resto de las células que están unidas entre sí, ¿sí? Y que forman una fibra. ¿Estamos? Entonces, estos son lo que se denominan los discos intercalares. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Vale. Bien. Las cámaras, bueno, esto ya lo tienen que saber de memoria más o menos, pero vamos a hacer un repasito. Las cámaras cardíacas, nosotros tenemos aurículas o atrios, es lo mismo, aurícula derecha, aurícula izquierda, eso ya lo conocen. Como les dije, tiene una capa muscular mucho más pequeña, están recubiertas por una orejuela, ¿sí? Orejuela izquierda y orejuela derecha, ¿vamos?
Después tenemos por debajo, tenemos los ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Fíjense acá el volumen que tiene, a ver, el volumen, a ver si podemos frenar el corazón. Ahí está. Fíjense el volumen, ahora me de color, vamos a poner amarillo. Fíjense el volumen que tiene este ventrículo, vamos a ver un choto esto. Ahí está. El volumen que tiene esta masa muscular y el volumen que tiene esta masa muscular. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que es diferente, ¿estamos? Es bien diferente, ¿no? Y esto mismo pasa en un corazón real, ¿no? Muy bien. Aparte de los ventrículos, el ventrículo derecho obviamente es mucho más, el ventrículo izquierdo es mucho más fuerte que el derecho. Tenemos un tabique, ¿no? Que en este caso solamente les puse el tabique interventricular, o sea que separa los dos ventrículos, que no tiene contacto un ventrículo con el otro, salvo que tenga una enfermedad congénita y acá haya algún agujero o alguna comunicación, lo cual es muy grave, ¿estamos? Y también hay un tabique interauricular. ¿Estamos? El interauricular, como les dije, en la etapa embrionaria, está unido, hay un agujero, pero con el proceso de ventilación y el proceso de las primeras respiraciones, se tapa por un tejido fibroso y ya queda obstruido. Puede ser que quede un poquito abierto y eso genere un soplo, ¿sí? ¿Estamos? Pero bueno, no sería un problema. Y después tenemos el tabique auriculoventricular, que es el que separa las aurículas de los ventrículos, ¿sí? Muy bien. Después, como saben, ya dividiéndolo, si tenemos tabiques y la sangre de un lado no se comunica con la sangre del otro, podemos decir que tengo un corazón izquierdo y un corazón derecho. Funcionalmente tengo esos dos corazones, ¿sí? La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de una válvula, que se llama válvula tricúspide. Y la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo por medio de otra válvula que se llama válvula bicúspide, ¿sí? Que son estas partecitas blanquitas que tenemos acá, ¿sí? Tipo pulpo. Estos son cuerdas tendinosas que terminan uniéndose en lo que se llaman los músculos papilares, ¿sí? Aquí lo tenemos, que son los músculos papilares, que son los encargados de tensionar sobre esas cuerdas tendinosas para evitar que se pueda generar la apertura en sentido opuesto, o sea, hacia las aurículas, de las válvulas cuando empieza a contraerse el ventrículo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, al contraerse el ventrículo, se cierran estas válvulas y la presión de la sangre tendería a abrirlas, pero tiene esas cuerdas hacia abajo con los músculos que se contraen para evitar que cuando esto quiere ir para arriba, la cuerda lo tira para abajo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, evita el reflujo de la sangre del ventrículo a las aurículas y eso permite, por medio de lo que se llama la fase isovolumétrica, aumentar la presión en base al volumen de sangre que son las cavidades y a su vez generar una presión suficiente para generar o provocar la apertura de las otras válvulas, que ahora lo vamos a ver, que son estas dos, que es la válvula pulmonar, que es esta que se ve acá que se abre y se cierra, ¿no? Ven que se abre y se cierra, y la válvula aórtica, que acá no se ve, y por eso se la puse en línea punteada, que estaría metida acá atrás. ¿Sí? ¿Estamos? Porque de acá sale la aorta. ¿Estamos? Que de hecho esta que está acá, esto que está acá es la aorta, ¿no? Esta es la vena cava superior, vena cava inferior, aorta, esta es la arteria pulmonar, y esta es la aurícula. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, eso con relación a las cavidades que seguramente las conocen. Después, la pared del músculo cardíaco, o mejor dicho, del corazón, está formado por tres capas, ¿sí? Como prácticamente casi todo el árbol vascular. Epicardio, miocardio y endocardio, ¿sí? Y acá las tenemos, de interno a externo, ¿sí? O sea, acá estaría la sangre y acá estaría el pericardio, ¿sí? La membrana. Entonces tenemos estas tres capas. La capa más interna es el endocardio, tiene distintas partecitas, tenés las células endoteliales, que se siguen dando a lo largo de todo el árbol vascular, el tejido subendotelial, o sea, está por debajo, el músculo liso, tiene determinada cantidad de músculo liso, la capa subendocárdica, esa por debajo del endocardio, y también circulan vasos linfáticos, ¿no? Entonces todo esto está del lado interno de la pared, ¿no? del árbol vascular. Después tenemos el miocardio propiamente dicho, que es la parte más gruesa, que es el músculo cardíaco, donde también circulan vasos linfáticos. Y después tenemos el epicardio, que es lo que está más hacia afuera, ¿no? Que, bueno, forma la capa parietal del pericardio, o sea, está relacionado con el pericardio, que era la membrana que habíamos visto
al principio, tiene tejido adiposo, ¿no? Está relacionado con el tejido adiposo alrededor, y es por donde transcurren los vasos, tanto sean linfáticos como las arterias coronarias y los vasos, las venas coronarias, y los nervios, ¿sí? Los nervios principalmente asociados al sistema simpático y parasimpático, que después vamos a ver. ¿Vamos? Bien. Ahora, a cada cavidad le llega, o de cada cavidad sale, un vaso sanguíneo. ¿Vamos? Y los principales, obviamente, son las arterias y las venas. Primer tema. ¿Qué diferencia hay entre arteria y vena? Más allá de la histología de los vasos. Funcionalmente, las arterias son todos los vasos sanguíneos que alejan la sangre del corazón. ¿Vamos? Donde vos tenés el corazón, tenés un tubo que saca la sangre y la aleja, eso es una arteria. Una vena, ¿qué es? Es todo vaso sanguíneo que hace llegar, ¿no? Que lleva la sangre hacia el corazón. ¿Sí? ¿Estamos? Así que, mirá, vamos a ver si tengo acá un corazoncito. Ahí tengo un corazoncito, medio chiquitito. Pero cuando la sangre va al corazón, va por venas. Cuando la sangre sale del corazón, va por arterias. ¿Vamos? Así de fácil. Venas llevan al corazón, arterias sacan del corazón. ¿Sí? Bueno. Entonces, aurícula derecha. A la aurícula derecha, ¿qué llega? Lleva la vena cava superior, que es esta que está acá arriba, la vena cava inferior, que acá no se ve, pero viene por acá atrás, la vena coronaria, que viene por el seno coronario, ¿sí? O sea, por acá al costadito, y las venas de Tevesio, que son venas muy chiquititas y que directamente desembocan en la aurícula derecha. ¿Sí? Bien. A la aurícula izquierda, ¿qué llegan? Llegan venas pulmonares. ¿No? Son las venas, que son 4, 2 de cada lado, que traen la sangre oxigenada desde los pulmones. ¿Sí? Porque se llaman pulmonares. ¿Vamos? Entonces fíjense que aurícula izquierda y aurícula derecha, todo vena. Vena, 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 vena. Fabián. Y aurícula izquierda también Fabián. Fabián, vena. Vamos, vena. Y después del ventrículo derecho sale una arteria, ¿sí? Que es la arteria pulmonar, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta arteria pulmonar que está acá, esto viene por acá, se abre, y después obviamente va a cada pulmón. Acá hay un pulmón, y acá está el otro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de esa arteria se abre y va para cada uno de los pulmones. ¿No? Muy. Y el último sería el ventrículo izquierdo, que se relaciona principalmente con la arteria aorta. La arteria aorta, vamos a dibujarla, está acá. Es esta que está acá. Que tiene un callado aórtico que da la vuelta y baja. En realidad pasa bien por atrás del corazón, pero bueno, acá para que quede. Esto de acá, así, pasa por acá atrás. ¿Estamos? Entonces, la arteria aorta lleva la sangre a todo el corazón. Acá en realidad tiene uno que sale para allá, ¿no? Que acá viene la arteria, esta es la subclavia, esta de acá es la carótida, esta que se pone acá de pulso, y acá también, acá viene una carótida, y acá viene la que va a ser después la arteria subclavia, que después es la humeral, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que también está relacionado con esto, que es la primera rama que tiene, que es la arteria coronaria. ¿Sí? Las arterias coronarias nacen acá. ¿Sí? Pero que lo voy a cambiar de color para que se vea. Las arterias coronarias nacen, ¿no? Acá. Está por acá atrás. ¿No? Y hacen todo esto así, una baja por acá, la circunfleja va para allá. ¿Sí? Vamos. Bueno, las arterias coronarias son las primeras ramas que da la arteria aorta. ¿Sí? Y son obviamente las arterias que irrigan al mismo músculo cardíaco. Vamos, ese músculo cardíaco lo que necesita es, constantemente necesita energía, necesita oxígeno y necesita nutrientes. Y necesita sacar sus desechos. Entonces, como constantemente está con requerimientos energéticos, y mucho más si hacemos ejercicio, esas arterias coronarias es fundamental que estén sanas. ¿Sí? Vamos, si esas arterias coronarias no están sanas, va a haber un desequilibrio, sobre todo cuando haga ejercicio, o cuando tenga determinadas emociones que me aumente mucho el ritmo cardíaco, voy a tener una diferencia entre
la demanda que tiene el corazón para latir a más intensidad y la posibilidad que yo puedo ofrecerle de esa sangre. Entonces, cuando se empieza a producir ese déficit, es cuando a vos te empieza a agarrar dolor de pecho, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, angor de pecho, el famoso angor de pecho, ¿sí? O angina de pecho, ¿no? Bien, entonces las arterias coronarias son la primera rama que tiene la aorta. Y esas arterias coronarias van a tener la posibilidad de llevar sangre cuando el ventrículo esté en relajación, o sea, lo que se llama la diástole ventricular. Cuando se produce la contracción del corazón, la sangre sale eyectada, ¿no?, a gran fuerza por acá, por la arteria aorta, y después, cuando el corazón se está relajando, una parte de esa sangre hace un reflujo, o sea, vuelve hacia atrás, y ahí ingresa cada una de las arterias coronarias. ¿Sí? ¿Estamos? Las arterias coronarias se llenan de sangre y empiezan a irrigar el corazón. Por eso el corazón siempre se nutre en diástole, ¿sí? Y no en sístole. En sístole están tapadas esas arterias porque la misma válvula, ¿no? Fíjense que la válvula se abre hacia arriba. Al abrirse hacia arriba, tapa el orificio por donde está la arteria coronaria, entonces no permite que salga explotada la arteria coronaria por la presión. Cuando la presión empieza a bajar, esas válvulas se cierran, queda nuevamente abierto ese orificio, la sangre tiene un reflujo y se mete por ahí, por las arterias coronarias. ¿Sí? Muy bien. Venga, vamos a sacar esto que les dibujé, si no va a quedar en la otra. Muy bien. Y después tenemos dos circuitos, ¿sí? Un circuito mayor y un circuito menor, esto ya lo saben. ¿Sí? El circuito sistémico mayor, la sangre sale, es el que está en rojo, que sale de acá, ¿no? Entonces sale del ventrículo izquierdo, va a todo el cuerpo, vuelve, ingresa nuevamente al corazón. O sea, el circuito sistémico es corazón, cuerpo, corazón. El circuito pulmonar, o circuito menor, que sería la otra forma de nombrarlo, sale del ventrículo derecho, va a los pulmones, se oxigena la sangre y vuelve al corazón. Entonces, circuito pulmonar, corazón, pulmones, corazón. Circuito sistémico, corazón, cuerpo, digamos, corazón. ¿Vamos? Y acá tenemos la distribución de cómo se va distribuyendo, valga la redundancia, la sangre a lo largo del cuerpo. Fíjense, a nivel pulmonar tendríamos más o menos un 9% de la sangre. En el sistema de distribución, o sea, en las arterias tendríamos un 13%, en el corazón teníamos un 7%, en los capilares, que es el lugar donde se produce el intercambio, un 7%, y en el sistema colector o recolector, que son las vénulas y las venas, tenemos el 64% de la sangre. Eso significa que las venas tienen una gran capacitancia, tienen la capacidad de expandirse para poder servir como reservorio de sangre. ¿Sí? Obviamente este reservorio de sangre se va a poner en funcionamiento cuando empezamos a movernos. Después vamos a ver que la semana que viene, cuando veamos ejercicio físico, el proceso de contracción muscular, la ventilación, la posición corporal, son elementos, las válvulas también, son elementos que potencian el retorno venoso, más que nada la contracción, y favorecen que esa sangre vuelva a circular, entonces baja ese porcentaje y ese porcentaje se empieza a distribuir más en el resto de los valores para tener más cantidad de sangre dando vuelta. ¿Sí? Bueno, esta es la distribución normal, o sea, corazón, pulmón, corazón, cuerpo, etc. O sea, siempre vuelve al corazón. Pero también tenemos otros sistemas, que son los sistemas portales, ¿no? Que es una circulación portal. Es una circulación que va de un órgano al otro sin pasar por el corazón. ¿Sí? Y tenemos dos grandes sistemas. El sistema portal hepático, que va del intestino hacia el hígado, y el sistema portal hipotálamo-hipofisiario, o sea que va del hipotálamo y la hipófisis, uno sobre el otro, sin pasar por el corazón. ¿Estamos? Bien. Pero bueno, la mayoría de los sistemas, prácticamente menos estos, el resto de los sistemas son todos como están expresados ahí. Se lleva el corazón lleva la sangre a todo el resto. Bien. Ahora, tenemos las válvulas. ¿Sí? Válvulas ya habíamos hablado algo, las válvulas evitan el reflujo de la sangre. Acá ya las tenemos, ¿sí? Ya las vimos, tricúspide, esta es la aorta, esta es la, ¿cómo se llama?
la pulmonar, y estas serían la tricúspide y bicúspide. ¿Sí? Estamos, que son las que comunican distintas partes. O sea que en total tenemos 4 válvulas. ¿Sí? La función principal de la válvula sería evitar el reflujo de sangre hacia el lado opuesto. ¿Sí? Fíjense que acá es donde ven que acá nacen las arterias coronarias. ¿Sí? Y los senos aórticos, esto se llena de sangre cuando la sangre tiene un reflujo normal en la diástole, y esto se llena de sangre y nutre a las arterias coronarias que ingresan por acá la sangre. ¿Estamos? Bueno, y a su vez, cuando se produce la contracción del corazón, estas valvas, que son las que forman la arteria, la válvula aórtica, tapan a las coronarias y evitan que se lesione esa arteria coronaria. Muy bien. Después dijimos que teníamos una estructura fibrosa del corazón. ¿No? Esa estructura fibrosa está formada por anillos de tejido conectivo que forman los orificios. Esto que está acá, estos 2 círculos que están acá, vendría a ser los orificios en donde están enganchadas las válvulas. Y fíjense que acá también tenemos, esta sería la aorta y esta sería la arteria pulmonar. Fíjense que todo esto gris que está acá son los orificios en donde están las válvulas unidas. Permite la fijación del miocardio, o sea, lo mantiene estabilizado. Es un aislante eléctrico, lo cual es muy importante para que el impulso nervioso o el impulso eléctrico que se genera en las aurículas no se transmita al mismo tiempo en los ventrículos, porque si no, la sístole de la aurícula estaría junto con la sístole del ventrículo. Entonces se contraerían los dos al mismo tiempo y no habría circulación de sangre. Entonces siempre tiene que haber un retraso entre la sístole de la aurícula con la sístole del ventrículo. Y posee trígonos que conectan anillos fibrosos, ¿sí? Son estos que están acá. ¿Sí? La parte del centro, tejido conectivo, ¿no? Esto que está acá, conectan. En definitiva, lo que hace es unir este anillo fibroso con este anillo fibroso, con este y con este. ¿Sí? Esto que está acá, este tejido que está acá, es lo que se denomina trígono. ¿Sí? Y acá, como ven, tienen el tabique auriculoventricular que separa la aurícula del ventrículo. Muy bien. Ciclos cardíacos. Ciclos cardíacos son todos los fenómenos que se dan entre un lapso entre un latido y el otro. ¿Sí? Como es un ciclo, podemos empezarlos en cualquier lado. Ustedes saben que el ciclo tiene 2 fases. Como todo músculo, el corazón tiene la posibilidad de contraerse y relajarse. Para contraerse, como es muy cheto el corazón, tiene su nombre propio. Entonces la sístole es la fase de contracción del corazón. Y lo que genera es la eyección. Y tiene una duración de 0,3 segundos. La diástole es la fase de llenado del corazón o de relajación y tiene una duración de 0,5 segundos. O sea que el total de cada ciclo es de 0,8. A nivel de reposo, ¿sí? En el ejercicio, este valor de diástole se achica y este tanto no se puede achicar, porque menos de esto ya no se puede achicar. ¿Sí? Y de eso en parte depende la frecuencia cardíaca máxima. O sea, de la mejor relación manteniendo una sístole eficiente para un correcto llenado ventricular. ¿Estamos? Entonces lo que tenemos es una fase de diástole, se llena el corazón, se va llenando, se llena el ventrículo, se llena el ventrículo. Fíjense que primero se llena rápido, solamente con la apertura de las válvulas. Después necesitan la sístole de la aurícula. Esa sístole de la aurícula lo que hace es potenciar el vaciado de esa aurícula para terminar de llenarlo. Después se cierra todo, o sea, se cierra la válvula, la tricúspide y la bicúspide, y están cerradas las otras válvulas, entonces ahí se empieza a generar lo que se llama una contracción isovolumétrica, ya en la fase de sístole. O sea, hay contracción del músculo cardíaco, pero no tiene por dónde salir la sangre, porque están todas las válvulas cerradas. Entonces se genera un aumento progresivo de la presión, hasta que esa presión logre vencer la fuerza de las válvulas. ¿Sí? Y al vencer la fuerza de las válvulas aórtica y la válvula pulmonar, la sangre es eyectada. Entonces tiene la expulsión ventricular. ¿no? Y después tenés una relajación isovolumétrica, o sea, con el mismo volumen de sangre, porque la sangre ya está dando vueltas por las arterias, se relaja progresivamente y empieza la diástole del ventrículo. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta que hay de nuevo un llenado ventricular y acá arrancamos con este de nuevo. ¿Sí? Es un ciclo. ¿Bien? Para todo eso, vos necesitas tener una conexión. O sea, necesitas que el sistema de la musculatura propiamente cardíaca
se vaya contrayendo y relajando a un determinado ritmo. O sea que cuando haya contracción sístole de la aurícula, haya diástole del ventrículo. Y al revés, cuando haya sístole del ventrículo, tiene que haber diástole del aurículo. O sea que tiene que haber una comunicación, una coordinación entre aurículas y ventrículos. ¿Vamos? Y eso lo hace el sistema cardionector, ¿sí? Que es, como les dije antes, está dado principalmente por un conjunto de células musculares especializadas en la despolarización, sobre todo despolarizaciones lentas, digamos, y en la comunicación o en la conductibilidad de esa despolarización a lo largo de todo el músculo cardíaco. ¿Vamos? Y eso está dado principalmente acá, en el nódulo sinusal, en la aurícula derecha. El nódulo sinusal está bien relacionado con la llegada de sangre por la vena cava superior, ¿sí? Entonces, es muy sensible a la despolarización. Entonces, tiene facilidad, digamos, para generar cambio en la concentración de los iones entre el espacio extra e intracelular. Ese impulso del nódulo sinusal que se genera en la aurícula derecha tiene que ser transmitido por este cablecito que tenemos acá, que son las fibras o fascículos de Bachmann, que va de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Sí? O sea, porque las dos aurículas se tienen que encontrar al mismo tiempo, y los dos ventrículos se tienen que encontrar al mismo tiempo. ¿Vamos? A su vez, esta aurícula derecha tiene que empezar a comunicar hacia abajo para que se puedan contraer los ventrículos. Entonces, ese impulso que se generó en el nódulo sinusal es transmitido por fibras internodales superior, media e inferior, o anterior, media y posterior, al nódulo auriculoventricular, ¿sí? Que es el que está entre la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Con eso nos aseguramos que se contraigan los aurículos. Y estamos dejando que no se contraigan los ventrículos. ¿Por qué? Porque la información no puede pasar de la aurícula al ventrículo porque tenemos los trígonos, que vimos recién, que es tejido conectivo y que no permite el paso de la corriente eléctrica, digamos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, lo hace pasar por el haz de His, que es este que está acá. ¿Sí? Este es el haz de His, ¿no? Que va desde el nódulo auriculoventricular hasta el tabique interventricular. Y en el tabique interventricular se divide en dos ramas, rama derecha y rama izquierda, que va a cada uno de los ventrículos en definitiva, o está relacionado con cada uno de los ventrículos, y que termina en la parte, en el vértice, digamos, del corazón, con fibras que ascienden hacia la parte superior del músculo cardíaco, que se llaman fibras de Purkinje, y que son en definitiva las que generan la contracción del ventrículo. ¿No? Entonces, vos desde que generaste la despolarización acá, hasta que genera la despolarización acá, tiene que recorrer todo este trayecto. Ya para recorrer todo ese trayecto es lo que le permite al músculo cardíaco coordinar la sístole de la aurícula con la diástole del ventrículo, y viceversa. ¿Vamos? Si ese ritmo se pierde, se produce lo que se llama la arritmia, la falta de ritmo. ¿Sí? Entonces, la propagación del impulso eléctrico requiere que las células tengan un potencial de acción adecuado. Y ese potencial de acción adecuado puede verse afectado. ¿Cómo? Por anomalías electrolíticas, o sea, por alteraciones en los minerales dentro del corazón. Puede ser por una isquemia, ¿no? La isquemia produce lesiones en el músculo, y al generar lesiones en el músculo no se puede contraer bien y no puede funcionar correctamente esas células musculares. O probablemente trastornos degenerativos de la célula por vejez, digamos, ¿no? Puede producir una alteración del potencial de acción, ¿sí? Y provoca obviamente que no sea eficaz la propagación del impulso, o sea, como que va más lento, ¿sí? Vamos, o que le cuesta. En estas circunstancias, la transmisión del impulso se ve bloqueada y la conducción se interrumpe. ¿Sí? Entonces empiezan a haber alteraciones en el ritmo normal del corazón. Y eso se lee en el electrocardiograma. ¿Sí? Vamos. Bueno, y lo último, ¿cómo se inerva el corazón? O sea, está todo bien con el sistema anterior, el cardionector, en reposo. O sea, el nódulo sinusal, etcétera, etcétera, te maneja la frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Ahora, si vos necesitas aumentar el ritmo cardíaco por X causa, vos necesitas una inervación extrínseca. ¿Sí? También se lo denomina así, control intrínseco al nódulo sinusal, control extrínseco a la inervación del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces, esa inervación del corazón está dada por el sistema nervioso autónomo, como saben, parte
involuntaria y de control de la homeostasis del organismo, y que esa inervación está dada principalmente, obviamente, por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Dentro de los nervios parasimpáticos, el único que se encarga de esto es el nervio vago, el 10º par craneal, que está relacionado obviamente con el tronco encefálico, ¿sí? A su vez, esos nervios, tanto el simpático como el parasimpático, se van agrupando en lo que llaman los plexos cardíacos, que están relacionados también a nivel cervical, y esos plexos cardíacos derivan en nervios cardíacos originados de los plexos. ¿Sí? ¿Estamos? Que pueden ser también, a su vez, acá por ejemplo tienen los ganglios de la cadena simpática, que es paralela, digamos, a la médula espinal por fuera de la columna. ¿Estamos? Entonces, en definitiva lo que tenemos es un sistema cardioacelerador, que está dado por el sistema simpático y que utiliza noradrenalina como neurotransmisor, y un sistema cardioinhibidor, que está dado por el nervio vago, o parasimpático, que utiliza acetilcolina. ¿Está? Obviamente tenemos la cadena simpática derecha y la cadena simpática izquierda, y el nervio vago izquierdo y el derecho. ¿Está? Principal diferencia entre uno y otro: el nervio vago, o la activación parasimpática, va principalmente sobre los nódulos, nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, o sea que influye sobre la velocidad de contracción del músculo, ¿sí? O sea, influye sobre el cronotropismo, o sea, la frecuencia de contracción muscular, provocando por medio de la acetilcolina la inhibición de la apertura de los minerales que permiten la despolarización. Entonces te frena la velocidad con la cual se despolariza. Y la inervación simpática, ¿no?, que está acá, digamos, estos serían los ganglios simpáticos de la columna. Fíjense que va hacia los nódulos, pero también hacia los ventrículos. Eso hace que los nervios simpáticos tengan, aparte de la influencia sobre el cronotropismo, o sea, la velocidad, la frecuencia de contracción, también influyen sobre el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿sí? Cosa que los parasimpáticos no lo hacen. ¿Vamos? Muy bien, ahí está, fin de la clase. ¿Vamos? Bueno, gente, repasito general de cardio. ¿Vamos? Dudas, consultas, inquietudes, las vamos a responder el martes. Acuérdense que para que tengan clase de consulta los chicos que cursan a la noche, vamos a meter, no, perdón, el miércoles. Ahí me sonaron con eso, en este cuatrimestre me sonaron ahí en la facultad, pues yo en los días a la noche siempre tengo los martes. Pero bueno, se confundieron y me pusieron los miércoles. Así que bueno, vamos a hacer clase de consulta por esta vez el día miércoles a la noche. Igual yo el martes mismo creo que les mandaré la otra clase, y es así, después vamos a hacer clase de consulta el jueves de la otra semana. ¿Vamos? Bueno, gente, nada, nos vemos. Me olvidaba, para. Bibliografía. De bibliografía tienen subido ya en el Drive este libro, ¿no?, que es bastante gauchito, está bueno. Hay algunas cosas que tiene, otras cosas que no tiene. De fisiología del ejercicio creo que tiene un capítulo al final, pero para lo que hemos visto hoy, pueden leer, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 3. 2 y 3 ya lo pueden ir leyendo, ¿sí? No son capítulos largos, está bueno, habla sobre temas puntuales, y vamos a utilizar varios capítulos de estos, ¿sí? ¿Estamos? Así que bueno, nada, ahí tienen para entretenerse un rato. Bueno, gente, nos vemos la que viene. Bye, bye. Chau, chau.